Hola, muy buenas. Estamos aquí en Casa de Xuventude, me llamo María y esto es un nuevo vídeo de upcycling. Como propuesta para hoy os traemos unos botes con un toque un poco distinto. Usaremos como pintura base el Hachal Paint y veremos cómo realizar un par de técnicas diferentes. Esperamos que os guste y adelante. Vale, pues para esta decoración vamos a pintar el bote y utilizaremos la pintura Child Paint, pintura a la tiza, porque nos permite pintar directamente sobre el cristal sin tener que echar ninguna imprimación primero. Al mismo tiempo nos deja un tacto bastante suave, ¿vale? Muy agradable cuando cogemos los botes. Vale, necesitaremos por lo menos un par de capas, así que vamos a empezar con la primera. Si no tuviésemos pintura a la tiza, estaría pues bien echarle una imprimación de cualquier tipo y luego podríamos aplicar pintura acrílica normal. Otra opción sería óleo, ¿vale? Para pintar sobre el cristal, pero bueno, vamos con pinturas al agua y simplemente empezamos a aplicar, extendiendo bien la pintura. Os digo que va quedando así traslúcido porque necesitaremos 2 o 3 capas. Importante aquí es extender bien entre capa y capa, ¿vale? Y elegí este bote en concreto porque, como tiene los dibujitos de las almenas, de las palmeras, después le daremos una lija suave y pues nos va a hacer que se nos destaque más esos dibujitos. Bueno, va a ser una manera de realzar. Pasamos, pues si en algún sitio nos quedó algún exceso de pintura. Y simplemente dejaríamos secar. Bueno, pues vamos a volver a dar otra mano a nuestros botes para continuar. Siempre teniendo mucho cuidado, ¿vale? Extendiendo bien la pintura y que no nos queden pues coterrones, digamos, por decirlo de una manera. Es mejor aplicar 3 capas finas, ¿vale? Y bien extendidas, que 1 o 2 gordas. Siempre, el acabado siempre nos va a quedar pues muchísimo mejor. En estos botes que tienen relieve, ¿vale? Tened especial cuidado donde está el relieve, porque normalmente suele ser un sitio pues, de acumulación de pintura, ¿vale? Esta segunda capa ya estaría y dejamos secar. Vale, ya tenemos las 2 capas de nuestro bote secas y ahora lo que vamos a hacer para realzar estas almenas es con una lija, da igual un poquito el tipo de lija, ya veis que yo voy a usar una de uñas, valdría una lija de madera igual, ¿vale? Pero voy con esta, es más manejable para esto. Voy simplemente lijando un poquito y ya veis cómo va saliendo la pintura, fijaros, realzando pues el dibujo, el propio dibujo que tiene el bote, ¿vale? Y vamos así, dando todo alrededor. Fijaros, me queda de maneras diferentes, no me preocupa, me gusta ese efecto, es más, es un poquito lo que busco, ¿vale? Que me quede desigual. Incluso trae estas almenitas también en la parte de abajo y las voy a realzar también para que me haga así un poquito de contraste. Bueno, cuando esta parte de la lija esté a nuestro gusto, podemos limpiar con un pañito que no esté muy húmedo, ¿vale? Y ahora en este caso, para esta decoración, voy a hacer una técnica que se llama transfer, ¿vale? Es de transferencias de imágenes. Voy a usar un líquido específico para hacer el transfer.
aunque también se podría hacer con cola blanca para madera, de la que es extra fuerte, pues mejor, o incluso pues, un tapaporos muy conocido como es el alquil, ¿vale? Las imágenes para la transferencia tienen que ser fotocopias, por el tipo de tinta que se usa, no valdrían muchas de las impresoras que tenemos en casa. Y para hacer esta técnica se recorta el dibujo que queramos transferir. Con este gel se pueden transferir imágenes en color, que queda muy bien. Con la cola blanca no realza tanto los colores, con lo cual sería conveniente, pues a lo mejor, que solo fuesen imágenes en blanco y negro. Y para preparar esta técnica hay que primero recortar el dibujo y dar una o dos capas del propio producto antes de pegarlo en el espacio en el que lo vamos a ubicar. Voy a limpiar un poquito el polvo. Y una vez que tenemos bien secas las dos capas que le habíamos echado previamente, entre capa y capa hay que dejar secar bastante bien, vamos a aplicar la tercera capa, no solo en nuestro dibujo, sino también en nuestro bote. Y lo que vamos a hacer es unirlos mientras está todavía húmedo. Busco el espacio donde lo quiero ubicar, lo voy a ubicar aquí. En el bote voy a echar bastante cantidad para que no se me seque mientras la aplico en la imagen que quiero transferir. Lo aplico bien en la imagen, que me cubra bien todo el dibujo. Y mientras ambas partes están húmedas, lo coloco. Y presiono muy bien, incluso ayudándome de una tarjeta, tipo tarjeta de crédito o algo así. Yo lo voy a hacer con este encuadernador, con esta plegadera, porque es muy dura y además tiene un filo estrecho que me ayuda a llegar bien a las puntas. No puede quedar ninguna burbuja de aire, porque donde quede la burbuja de aire no se nos va a atrapar nuestra tinta, ¿vale? Entonces, presionando bien, que se quede bien adherido, siempre mejor del centro hacia afuera, para también, si queda algún resto de producto, poder deslizarlo hacia afuera. Y ahora que está bien adherido, vamos a tener que dejarlo secar alrededor de unas 4 o 5 horas. Siempre es mejor hacerlo de un día para otro. En este caso yo tengo uno preparado para enseñaros aquí cómo vamos a hacer ahora para retirar la pulpa de papel y que se nos vea nuestra imagen transferida. Tenemos aquí nuestro bote bien pegado ya desde ayer y voy a explicaros cómo retiramos toda la pulpa del papel. Cogemos un poquito de agua, la vamos echando en nuestro papel para que se nos humedezca bien todo el papel. Ya veis cómo empieza a salir ahí la imagen. Esto es solo de humedad, ¿vale? Ahora vamos a retirar la pulpa haciendo círculos con el dedo. Y simplemente, cuando ya lo tenemos todo bien humedecido, empezamos a frotar, ¿vale? Fijaros cómo sale ahí. Empieza a salir la pulpa, ¿vale? Ahora al principio podemos hacerlo de una manera pues, un poco más fuerte, ¿vale? Porque hay mucho papel todavía que sacar aquí. Y luego pues tendremos que ir un poquito más lentos para que no se nos levante parte de nuestra tinta, ¿vale? Lo que estamos haciendo es fijando la tinta del propio dibujo al bote y eliminando el papel que está sujetando esa tinta, ¿vale? Una cosa importante a tener en cuenta en esta técnica es que las imágenes quedan en espejo, ¿vale? Con esto quiero decir que, por ejemplo, si quisiésemos poner un dibujo que tuviese un texto, tendríamos que hacer la opción espejo en el cambio de imagen para que luego al adherir la
a nuestro bote, nuestra caja, nuestra lata, nos quedase pues las letras del derecho, ¿vale? Por decir de una manera. Seguimos retirando pulpa, se nos va a ir secando, así que vamos siguiendo humedeciendo. Podemos hacer también con una esponjita, yo en este caso me ayudo directamente de la mano. Y fijaros ya la diferencia de donde ya tengo, prácticamente no tengo nada de papel, a donde todavía tengo bastante papel. Aquí se me está resistiendo un poco porque aplico un poquito de cola por los laterales para que no se me levantara la pintura mientras saco la pulpa, para que no se me levantara esta pintura de los laterales, porque todavía me queda barnizar, ¿vale?, el bote. Seguimos. Me cuesta un poquito más, pero como veis, se va sacando perfectamente igual, ¿vale? Voy a darle también en los bordes. Esto queda muy bonito, por ejemplo, para fotos, para aplicarla sobre madera, fotos nuestras, vaya, fotos propias. Las esquinas siempre es mejor darle de dentro hacia afuera, ¿vale? Y ya veis pues cómo va saliendo y cómo va quedando este dibujo. Para mí esta técnica es muy chula y bueno, para a lo mejor algunos que seamos un poquito más torpes en la pintura, pues nos viene fenomenal para pasar nuestros dibujos. Ya me va saliendo todo, solamente un poquito de los bordes. Luego lo que sí, que mientras le estamos dando, con el agua nos hace ese brillo y nos da la sensación que ya está. Entonces ahora, cuando termine de sacar esta esquinita, vamos a dejarlo reposar un par de minutitos, porque a lo mejor ahora cuando se seque se nos queda a la vista que todavía queda un poquito de pulpa, más de la que pensábamos, ¿vale? Dependiendo de qué cantidad de pulpa, porque a lo mejor es solamente una peliculilla que nos hace como una especie de veladura, y en ese caso no haría falta seguir dándole, porque cuando apliquemos nuestro barniz, con ese efecto de húmedo que se le va a quedar, pues ya no nos haría falta retirar más pulpa. En este punto ya hay que empezar a tener un poquito de cuidado, porque pues eso, podríamos empezar a levantar pues un poco de la tinta en las zonas en las que ya no tengamos pulpa. Como veis, pues se me resiste un poquito la zona donde le había echado la cola para que no se me levantara la pintura. Otra cosa que podríamos hacer también sería, pues, por ejemplo, si nuestro barniz es un barniz al agua, ¿vale?, que sería un barniz acrílico, podríamos aplicarle primero el barniz y luego pegarle el dibujo, ¿vale? Así ya estaría la pintura protegida. Y al ser pintura al agua, al ser un barniz acrílico al agua, pues se nos adheriría muy bien de todos modos la imagen. Esto yo lo he hecho aquí sobre pintura, pero por ejemplo se podría hacer pues directamente sobre madera. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que como le quitamos la pulpa al papel, ¿vale?, los colores de la imagen nos van a quedar directamente puestos sobre el fondo. Si es un fondo muy oscuro, nos va a hacer transparencia y nos va a cambiar el color de la imagen. En ese caso, pues lo mejor sería pintar un fondo blanco justo sobre el cacho de la imagen que vamos a transferir, y aplicarlo encima. Como veis, ya está prácticamente sacada toda la pulpa, y ahora lo que voy a hacer es esperar un minutillo a ver si me aparece un poquito más de pulpa que pueda retirar. Estoy viendo aquí un poquito más en la esquina, pero como veis ya prácticamente
mi imagen está fuera. Vale, pues ya han pasado un par de minutos. Si os fijáis, en esta zona de aquí sí que queda un poquito de veladura de pulpa de papel, por aquí ya no, pero es tan poquito que creo que no merece la pena ni sacarlo. Lo que voy a hacer es aplicarle el barniz para que veáis que ya queda pues como en esta zona y así nos quedará nuestro bote. Así que vamos a ello. Fijaros, con la propia humedad del barniz saca esa pequeña veladura que nos quedaba ahí en el dibujo, ¿vale? Este barniz en concreto es mate, con lo cual cuando se seque ya no va a quedar así tan brillante. Y ahora, aprovechando, vamos a terminar de barnizar el bote para proteger nuestra pintura. Y cuando esté seco, yo en mi caso le voy a poner una pequeña cinta de color negro para que haga un poquito de juego con el dibujo y ya estaría terminado. Para este otro bote que voy a usar para poner las distintas cucharas de palo de cocina y así, voy a volver a usar la pintura Chalk Paint y vamos a ello. Primera capa. Este bote es liso, con lo cual no vamos a destacar las pequeñas protuberancias a lo mejor que pueda tener y tal. Lo que vamos a hacer es una técnica conocida como decoupage, ¿vale? Que será bajo una capa encima de una capita de pintura, vamos a decorar el bote con una servilleta. Pero primero tenemos que ponerle una base para que no nos transparente y en este caso voy a usar la pintura a la tiza porque no necesita imprimación primero. Si no tuviésemos pintura a la tiza, podríamos echar una capa de imprimación, incluso cola, ¿vale? Para que nos agarre primero en el bote y luego pues podríamos pintar con pintura acrílica normal para poder hacer el decoupage después y que no nos quede pues, la servilleta translúcida. Pasamos para excesos, si nos queda algún puntito por pintar. Y dejamos secar hasta aplicar la siguiente capa. Pues segunda capa de nuestro bote. Podemos ir alternando la dirección de la aplicación. Y de nuevo dejamos secar. Bueno, pues vamos con este bote, que la verdad es que es bastante alto, es bastante ancho y yo lo había elegido pues para poner a lo mejor útiles de cocina y así, entonces quería darle un aire pues un poquito como de granja o algo así. Ya tengo el bote pintado con Chalk Paint, tiene varias capas. Y vamos a hacer una técnica que se conoce como decoupage. Tengo estas servilletas, ¿vale? Son unas servilletas de cóctel tipo navideño, pero recorté este dibujo que me parece muy bonito. Entonces, después de darle las capas de la Chalk Paint, necesitaríamos un poquito de cola, ¿vale? Cola blanca, valdría cola blanca escolar, o podría ser, hay colas específicas para decoupage, ¿vale? Que nos permiten un poquito, reaccionar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, si no quedase bien acoplada la servilleta, pues nos darían un poquito de margen, que las colas convencionales, pues a lo mejor no nos dan tanto. Pero ya os digo que os vale cualquier tipo de cola blanca. En este caso voy a poner un poquito de cola blanca escolar normal y corriente, ¿vale? Un poquito ahí.
Y, como os comentaba, he recortado lo que es el motivo que me interesa de la servilleta. En otros estilos de decoupage pues se puede desechar a mano la servilleta, porque así nos quedan unas fibras que nos hace que se nos acople mejor a lo que es la pintura. En este caso, como no me interesa eso, sino me interesa el dibujo específicamente, lo he recortado con tijera. Las servilletas suelen traer pues un par de capas, ¿vale?, blancas antes de lo que sería la capa decorada. Estas dos capas se las vamos a sacar. ¿Vale? Y nos quedaría, ya veis que es muy translúcida, ¿vale?, nos quedaría el cacho de la servilleta que nos interesa listo para colocar. Voy a buscar un lado que me convenza, en este caso va a ser este lado. Planteo más o menos cómo voy a querer mi servilleta, en este caso va a ser así, ¿vale? La voy a poner aquí. Entonces ahora cogemos pincel y aplicamos un poquito de cola, sin miedo, por todo el espacio para que nos cubra bien todo el cacho de servilleta que necesitamos pegar. Aunque nos salgamos un poquito no pasa nada. Apoyamos el bote, planteamos donde queremos que vaya y muy suavemente le podemos dar con la mano o con un pincel que esté seco, ¿vale? Ahora de entrada no con este mismo pincel porque nos podemos arrastrar demasiado la servilleta y se nos podría romper. Entonces con cariño vamos acoplando la servilleta con la mano o ya os digo con un pincel seco. Vamos a esperar que se seque un poquito y luego sí que vamos a aplicarle otra capita de cola por encima. Aquí, si os dais cuenta, me falta un puntito de pegamento, ¿vale? No me llegó ahí el pegamento y por eso se me queda así levantada, para que no se me note nada de echarle esa gotita de pegamento ahí. Y con mucho cuidado colocarlo. Ya os digo que vamos a esperar así unos segunditos a que se seque un pelín la cola, ¿vale? Y como veis, lo que es el fondo de mi servilleta es de un color crema, que no es el blanco roto, ¿vale?, que yo tengo. Para aunar todo esto voy a usar una tinta que es tipo almohadilla, ¿vale? Nos valdría también a lo mejor un poquito de pintura aplicada a pincel seco, que es otra técnica que ya veremos en otra ocasión. Yo en este caso voy a usar esta tinta, que lo que va a hacer es envejecerme todo, ¿vale?, para acoplar esto pues, y que me quede todo mucho mejor. Ya está un poquito seca. Con mucho cuidado voy a intentar estirarla un poquito más y aprovechar esta cola que me quedaba aquí pues para proteger un poquito la servilleta. Vale. Esto hay que dejar que se seque, mientras voy a ir repasando esta zona de arriba. Y para tapar un poco así esta zona de rosca, voy a usar, como no, un poquito de cuerda. En este caso voy a darle 3 vueltas.
Le hago ahí un nudito y ahora voy a usar un poquito de esta tinta pues, para envejecer todo un poquito. Simplemente con la almohadilla manchada, ¿vale? Y que no se note tanta, no se aprecie tanta diferencia entre el blanco coco con el resto de la semilla. Y al mismo tiempo, pues para dar ese efecto envejecido de si el tarro fuese ya pues, un poquito viejo, ¿no? Y bueno, tengo que esperar a que termine de secar un poquito esta zona para darle un poquito por aquí. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Esperemos que os gusten y que creéis muchas cosas divertidas con estas técnicas. Y nada más, gracias y hasta el próximo vídeo.